Y continuamos aquí con nuestra última entrevista y no por eso la menos importante. Paula López está aquí con nosotros en el estudio. Paula, bienvenida. Gracias por estar aquí y aceptar esta invitación. Gracias por invitarme. Muchas gracias. Con Paula vamos a hablar también, ella es profesional en inclusión de personas neurodiversas y ella es como el punto de vista profesional, ¿no? De toda esta gente que tiene el trastorno del espectro autista. Voy a presentarte, ¿vale? Ella desde sus 17 años trabajaba con adultos con parálisis cerebral y haciendo campamentos de ocio y tiempo libre y también con niños con discapacidad. Ella encontró su verdadera vocación como integradora social y se especializó en la inclusión de pequeños con trastorno del espectro autista y neurodivergencia en general. Después de todos estos años trabajando por la inclusión de estos pequeños en el contexto educativo, ahora emprende un proyecto que se basa en formación y sensibilización de la población para poder lograr la inclusión de estas personas desde la comprensión y el entendimiento de la sociedad. Así que bueno, Paula, muchísimas gracias por venir acá. De verdad que es un tema que muchas personas me han dicho, oye, tienes que invitar a alguien que hable del espectro autista, porque tengo un hijo neurodiverso, porque tengo un hijo con TDA, porque bueno, en fin. Y como sabemos, y se lo comentaba yo a Andrea ahora, hay información, pero hay mucha desinformación también de esto, aunque cada vez se le da más visibilidad. Así que gracias por estar aquí. Muchas gracias. Empecemos porque nos cuentes, bueno, ¿por qué? ¿Por qué nació este proyecto? ¿Qué fue lo que te impulsó? Bueno, este proyecto es porque realmente, no sé por qué motivo, en realidad lo que a mí más me motiva y me llena el alma es fomentar la inclusión, ¿no?, de las personas con neurodiversidad. Y tuve la oportunidad de empezar a trabajar en colegios de educación ordinaria con apoyos, en aulas TEA, como comentaba la mamá que había estado su hijo en ese cole. Pues en esos coles he trabajado yo y lo que más me gustaba hacer en esa parte del trabajo y donde más veo yo que hace falta para poder lograr la inclusión de estos niños es en la formación y la sensibilización de la comunidad, ¿no?, de las personas. Entonces, pues bueno, este proyecto nace de esa vocación, porque al final dentro de un cole se me queda el contexto chiquitito como para poder llegar a mucho más, ¿no? Claro. ¿Y tú cómo ves, ya que estás pues en esa área, la inclusión de las personas con neurodiversidad actualmente en nuestro contexto social? Bueno, pues sí que he de decir que el panorama ha mejorado mucho desde hace unos años para acá, porque en realidad hace 20 años, 30 años, que no son muchísimos, estábamos como en otro planeta, por así decir, ¿no?, con respecto a ahora, pero hay muchísimo trabajo por hacer, que desde mi punto de vista es sobre todo hablar, traer el tema encima de la mesa, hablar de esto y ofrecer conocimiento y sensibilización, igual que se han hecho con otros temas, ¿no?, pues como por ejemplo con la homosexualidad o con otros temas que hemos ido trabajando a lo largo de los años y que hemos ido consiguiendo poco a poco pues la inclusión de estos otros temas a base de hablar, de traer el tema a la calle, de ponerlo encima de la mesa y en este caso de la neurodivergencia, pues conocerlo y hablar sobre esto y trabajar sobre todo la empatía, ¿no? Porque también otra cosa que pasa es que se habla siempre como de las mismas cosas que les suele pasar a los niños o a las personas con autismo, pero luego también tienen una realidad y viven en una realidad de la que no se habla, ¿no? O sea, que realmente tener trastorno de espectro autista implica vivir en una ansiedad permanente, por ejemplo, ¿no? Porque es un cerebro que procesa la información y entiende el mundo de una manera completamente diferente a como lo hacemos el resto de personas neurotípicas. Entonces, al final, lo que está pasando es que la sociedad tiene una forma cuadrada y esas personas tienen una forma redonda, por ponerlo en un ejemplo, ¿no? Entonces tienen que permanentemente intentar entrar por un espacio en el que no entran o no caben, ¿no? Claro. Entonces, bueno. Mucha empatía, mucha comprensión. ¿Y por qué crees que tu proyecto es necesario justamente en nuestra sociedad? Bueno, pues precisamente por esto y porque luego además tenemos una realidad y es que la neurodivergencia existe.
está en la calle, y a la vista está que en las aulas cada año hay más alumnos con necesidades educativas especiales, no solamente con trastorno de espectro autista, ¿no?, sino con TDA, TDAH, con incluso depresiones infantiles, con dislexia, trastornos del lenguaje, o sea, con un montón de sintomatologías que implican la neurodivergencia, que al final no estamos sabiendo tratar y abordar como sociedad, ya no solamente los profesores en el contexto educativo y el contexto educativo en general, ¿no?, sino también nosotros como sociedad, por puro desconocimiento, porque al final es muy habitual, nos suele pasar que algo que es físico o que se ve, una persona en silla de ruedas o incluso una persona con un síndrome de Down, por ejemplo, que tiene como unos rasgos físicos, nos resulta muchísimo más fácil empatizar con esa situación, ¿no? Pero cuando nos vamos a algo mental, nos resulta muy difícil entender que eso realmente es así, porque funciona dentro de su cerebro de una manera diferente y no porque lo elige, no quieren ser diferentes. Y tampoco hace falta irse a un espectro autista, lo podemos ver el ejemplo con las personas que tienen depresión, por ejemplo, ¿no? Nos cuesta mucho entender que realmente es un trastorno, o sea, que esas personas no eligen estar un poco tristes o tener una racha de bajón. Exacto. O sea, implica otras cosas que al final, pues por eso yo creo que es muy importante como sociedad, dado que esta realidad existe y está aquí, conocer y fomentar esa empatía, ¿no? Esto otro de lo que hablábamos antes, que no es solamente los rasgos o la sintomatología que presentan, que es importante conocer para saber estar con ellos, pero también empatizar con esa situación. Como decía esta mamá antes, estos niños generalmente tienen trastornos de sueño. Todos sabemos lo que es no dormir. Claro. O no dormir del tirón 7 u 8 horas o 10, ¿no?, para un niño. Pues imagínate, si ya de por sí en tu vida no comprendes el contexto social en el que vives, que yo siempre digo lo mismo, ¿no? O sea, para que nos hagamos una idea de la realidad en la que pueden estar viviendo, es como si tú de repente mañana te tienes que ir a trabajar a China, en un lugar en el que solamente se habla chino, no inglés ni ningún otro idioma, sino solamente chino, y entras en una empresa donde nadie te entiende y tú tampoco entiendes a nadie. Donde nadie te explica qué tienes que hacer ni a dónde tienes que ir, y tú tampoco puedes entender ni hacerte entender para preguntar, oye, ¿qué hago aquí? ¿Qué no hago? ¿Dónde voy? ¿Dónde cojo las cosas? ¿Dónde me pongo? ¿No? Y es un ejemplo muy simple de cómo una persona sin dificultades añadidas, ¿no?, con un cerebro neurotípico, tiene dificultades para adaptarse a un contexto social. Si a eso le sumas todas las dificultades que tiene tener neurodivergencia, pues tienes un cóctel molotov muy difícil de que sea llevadero en tu día a día, ¿no? Claro. Y como sociedad, pues por lo menos tener esa comprensión y ese acompañamiento, yo creo que es clave. Entonces, es fundamental. ¿Y en qué consiste justamente tu proyecto, que se especializa en este tema, ¿no? Sí. De fomentar la inclusión. Pues dentro de este proyecto hay como 3 grandes áreas. Una de ellas, la primera y principal, pues es este tema de formación y sensibilización, tanto a centros educativos como fundaciones, ONGs, y también como empresas, porque es verdad que en cuanto a la formación y la sensibilización es como que siempre nos vamos a la parte de la educación, tienen que ser los coles, evidentemente, porque tiene que ser así, ¿no? Sí. Quienes sepan manejar estas situaciones y tratar con estos alumnos y darles la atención que necesitan, pero creo que se nos olvida muchas veces que las personas de a pie, de la calle, debemos conocer esto también. Y esto yo lo he entendido muchísimo mejor ahora como mamá de mi hijo, que en el aula pues también hay niños neurodivergentes y los propios papás no saben cómo explicarle a sus hijos qué le pasa a ese compañero, por qué hace cosas que no entiende, por qué se comporta de una manera determinada. Entonces, creo que es muy importante que todos como sociedad tengamos unos conocimientos básicos y sobre todo fomentemos esa parte de empatía y sensibilización para poder convivir todos de la mejor manera, ¿no? Entonces, por un lado está esa parte, que dentro de esa formación a centros educativos también hacemos sensibilización a los propios alumnos del centro, que es otra parte fundamental para la inclusión de estos alumnos, que sus propios compañeros les entiendan, ¿no?
o por lo menos que tengan la empatía de comprender que, bueno, aunque esté haciendo una cosa que yo no entiendo o que no me parece normal, le deje estar, respete que a lo mejor es la manera que esa persona tiene de regular el estrés o la ansiedad que está viviendo, porque esa luz, por ejemplo, él la percibe como amplificada por 100 y le molesta muchísimo, ¿no? Claro. Hay muchas cositas que no tenemos en cuenta porque no sabemos y que en realidad cuando nos las cuentan se hace como muy sencillo, ¿no? Sí. O sea, ese claro es como, pues sí, o sea, quiero decir, podemos entender y ponernos mejor en el lugar de esas personas cuando sabemos un poquito cuál es la realidad que viven, ¿no? Claro. Y entonces tú te dedicas como a formar, ¿no? Centros educativos, haces formaciones para padres, para escuelas. ¿Cómo funciona? Es Alma TA, ¿no? El proyecto se llama Alma TA y bueno, pues a demanda un poco, porque yo tengo formaciones hechas ya, quiero decir, cursos que ya están hechos y montados, pero en realidad cuando me llaman para ir a centros o a sitios, es como, ¿y qué necesitáis exactamente? ¿Qué queréis ver? ¿Qué casos tenéis en el centro o en el cole? Y en función a eso pues me voy adaptando, ¿no? Si es para una empresa o para papás, pues la charla la enfoco diferente, un poco a demanda de las necesidades. Claro, así vale. que Haces formaciones y charlas entonces para educar a centros educativos con respecto, bueno, al espectro autista y personas con neurodivergencias. ¿Podríamos compartirnos a los padres y a los educadores algunas herramientas prácticas o estrategias para apoyar, bueno, sin hacer spoiler de tus formaciones, pero claro, algunas para apoyar a niños neurodiversos en su aprendizaje y su desarrollo diario? ¿Alguna herramienta? Claro que sí, hay muchos. También es verdad y quiero decir que cuando tenemos una persona con neurodivergencia es como que tiene dificultades en prácticamente todas las áreas que hacen que una persona esté bien y a gusto en su día a día. Con esto quiero decir que con estas personas hay que... Lo difícil y lo complicado es ese baile en tener en cuenta que todo importa, quiero decir. Si no tengo cubierta el área de la comunicación y del lenguaje, pues va a haber problemas de conducta. Si no tengo cubierta el área de la regulación sensorial, va a haber problemas de conducta. Si no tengo en cuenta que estos niños o estas personas procesan la información visualmente, probablemente, o sea, una cosa deriva a la otra todo el rato, ¿no? Claro. Entonces son como muchos tips y claves que lo engloban todo y que es muy importante tenerlo en cuenta todo, ¿no? Pero vamos, así como pildoritas muy básicas, pues es importantísimo contar con que la información visual es la que ellos retienen y la que se queda. La información visual, aunque tengas a un niño que sí que puede hablar y que sí que tiene lenguaje verbal y que comprende lo que le dices y te contesta, la información verbal entra y se va, pero lo que tú le enseñas visualmente se queda, lo retengo más fácilmente, ¿vale? Entonces, el apoyo visual es básico para prácticamente todo, ya no solo para comunicarme, sino para estructurarme el día. A lo mejor esa es otra complicación. Imagínate si vuelves a ese escenario en el que de repente entras en una oficina en China, qué fácil sería para ti que alguien te dé en un papelito y te diga, a la silla. Encender esto, dos, no sé qué, esto es el botón de tal, claro. Y eso rebaja muchísimo tu nivel de ansiedad, tu miedo, tu inseguridad, ¿no? Entonces la anticipación es súper importante. De hecho, muchas veces es como, bueno, pero si este niño habla, me entiende, me responde, yo creo que no le hace falta. Tampoco está de menos, porque a lo mejor tú crees que no le hace falta, pero le estás asegurando su bienestar en ese ratito, ¿no? de clase. Entonces, bueno, a nivel sensorial, pues es verdad que se desregulan muy fácilmente, entonces, sobre todo, o sea, como una pauta muy clave es observarles mucho para intentar anticiparse. Luego todo esto parece muy complicado y en realidad es muy de sentido común, ¿eh? Sí, total. Porque veo que la comunicación es completamente importante, o sea, aunque no haya, digamos que un lenguaje para comunicar de forma convencional, garantizar que ellos puedan comunicarse y también entender tu comunicación es algo fundamental para poder fomentar un ambiente de bienestar a las personas neurodiversas. ¿Es así, verdad? Es imprescindible, pero de hecho, o sea, el motivo es muy sencillo y lo entendemos todos. Quiero decir, la comunicación
es lo que nos da sentimiento de pertenencia cuando estamos en grupo. Exacto. El sentimiento de pertenencia es una de las necesidades más básicas en la pirámide de Maslow. Entonces, si vuelves a ese ejemplo de estar en una oficina rodeada de gente que no te entiende, que tú no te puedes adaptar al contexto y tal, cuando no tienes esa posibilidad de comunicarte y cuando el resto de la gente evita comunicarse contigo, que este es un punto muy importante, ¿no? Ya no es que tengas problemas de conducta porque quiero ese vaso de agua, no me estás entendiendo y no me lo das. Es que mi nivel de ansiedad sube, es que mi nivel de tristeza también, el miedo, la inseguridad y, por supuesto, la soledad y el sentimiento de no pertenezco. Claro. ¿No? Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta para que ellos se puedan comunicar y también es muy importante, yo digo siempre, tener en cuenta que nosotros nos debemos comunicar pese a que creamos o supongamos que no nos entiende, porque en realidad eso es una interpretación, tú no sabes en el fondo. Y esto lo vemos muy claramente en la crianza de los niños pequeños, ¿no? O sea, cuando son muy pequeñitos y todavía no hablan, muchas veces le coges y a la tira, no le explicas dónde vas, ni... Porque yo lo digo. Pero ni siquiera, o sea, es como que, como no habla, no caigo en que le tengo que contar a dónde vamos o qué vamos a hacer, ¿no? Sí. Pero si volvemos otra vez a ese ejemplo, y disculpa que me ponga tan pesada, no, claro. Imagina que en esa oficina alguien se te acerca y aunque sea en chino, te mira, te tiene en cuenta y hace por intentar entenderse contigo, ¿no? Pues esos sentimientos ya de tristeza, de soledad, de no pertenencia, pues se relajan bastante, claro, ¿no? Entonces, claro. Fundamental la comunicación. Paula, de verdad, o sea, sé que esto es un tema supremamente amplio y me encantaría que pudieras venir incluso a otro programa a hablarnos mucho más de esto. Pues encantado. Los datos del proyecto de Paula van a estar también aquí en la información del video para que también la puedan contactar. Ella se especializa pues eso en dar formaciones tanto a colegios como padres para apoyarlos en la integración social de una persona con espectro autista y neurodivergencia. Por último, y la pregunta obligada para todas, bueno, a nuestra audiencia, a los que nos están observando, ¿qué mensaje de motivación o consejo le darías tanto a familias como a profesionales de la educación que trabajan o que están con personas neurodiversas para fomentar esa inclusión y esa comprensión? Bueno, pues sobre todo, y siguiendo en esta línea de la empatía, más que la formación y el conocimiento, que es imprescindible y no lo quiero menospreciar, quiero que se entienda esto, yo creo que cada uno como persona tomemos nuestra responsabilidad de hacer ese trabajo, de poner en práctica el empatizar, comprender al otro y desapegarnos de que nada es personal al final, ¿no? Que cuando tengo delante a una persona o a un niño, porque hablamos de niños y en contexto de cole, pero hay muchas personas adultas neurodivergentes también. E incluso muchas personas adultas neurodivergentes que no están diagnosticadas y no lo saben porque, como decíamos, hace 20, 30 o 40 años nada de esto se sabía y ni muchísimo menos se hablaba de esto en la calle. Entonces, bueno, yo creo que apelar a esa responsabilidad de cada uno, de hacer el ejercicio de informarse, de leer y de conocer para practicar este aspecto y esta aptitud, porque al final la escuela la hacemos todos, no solo los profes, quiero decir. Sí. Si los papás también estamos informados, como decía Andrea, y sabemos pues a dónde puede llegar mi hijo, hacia dónde puede ir, y pues lo podemos decir en el cole y exigirlo también. Claro. Si en el cole estamos informados, se lo podemos transmitir a los padres que no lo sepan. Entonces, bueno, pues un poco eso, ¿no? Genial, Paula. Muchísimas gracias nuevamente por aceptar esta invitación, estar aquí acompañándonos en nuestros estudios. Ha sido un honor tenerte aquí también para despejar tantas dudas que hay con respecto a este tema. Por favor, síganla también en su proyecto para que puedan tener más información de valor. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por invitarme.